Argentina, y yo te pido que te quedes a escuchar esta historia porque te aseguro que no la vas a poder creer y te aseguro que te vas a indignar tanto como me indigné yo, como nos indignamos todos acá cuando escuchamos la historia del infierno de Melanie. Vos la veías a Melanie recién en la venta. Melanie hoy tiene 28 años, pero Melanie tenía apenas 10 y era esta nenita hermosa, de ojos celestes, rubia, cuando su padrastro, Rubén Alfredo Rivas, comenzó a abusarla sexualmente. 10 añitos tenía Melanie, hoy tiene 28. Melanie, vos la escuchaste hablar con cierta dificultad, es hipoacúsica, pero la verdad que ha peleado y ha luchado y se ha tratado, y la verdad que hoy se le entiende muy bien a Melanie cuando hablaba. Pero te quiero contar algo que es lo que te va a indignar de todo esto. Al padrastro de Melanie, que la abusó sexualmente desde que tenía 10 años, la justicia lo condenó. ¿Vos sabés que la justicia lo condenó a 12 años de prisión? ¿Y sabés dónde está ahora Rubén Alfredo Rivas? El hombre que abusó sexualmente durante muchos años de esta mujer que hoy tiene 28 años, pero que comenzó los abusos cuando tenía solo 10. ¿Sabés dónde está Rubén Alfredo Rivas? Está libre. O mejor dicho, está prófugo. Es este que está acá. Una cara desagradable además. Rubén Alfredo Rivas, el padrastro de Melanie, que ahora te voy a contar la historia. Pero quiero que entiendas lo indignante de la situación, porque a pesar de estar condenado a 12 años, Rubén Alfredo Rivas está prófugo de la justicia. Y vos me dirás, si lo condenaron, ¿cómo puede ser que esté prófugo? Después de la condena se fue corriendo, después de la condena se escapó Rubén Alfredo Rivas. No. El día que hicieron la última audiencia del juicio, y ahora ya voy con la historia, el día que hicieron la última audiencia del juicio, Rubén Alfredo Rivas, que llegó al juicio en libertad, no se presentó. No fue. No fue. Lo acusaron de haber abusado sexualmente a Melanie. El proceso duró muchos años. Nunca lo detuvieron. Y el día del juicio se ve que la justicia pensó que voluntariamente Rivas iba a ir a escuchar la sentencia. Bueno, ¿sabes qué? No fue a escuchar la sentencia. Se escapó. Eso fue en el 2018. Igualmente lo condenaron a 12 años. Eso fue en el 2018. Ya pasaron 5 años y nadie sabe dónde está Rubén Alfredo Rivas, el hombre que abusó sexualmente de Melanie, de esa chica que vos veías recién, de esa chica que vos ves ahora, con apenas 10 años, cuando comenzó a ser abusada. Esa es Melanie ahora, y esa era Melanie cuando tenía apenas 10 añitos y vivía acá en San Isidro. Y ya empiezo a meterme en la historia. Poneme, por favor, Juli, la placa anterior. Porque la mamá de Melanie estaba en pareja con el papá de Melanie y luego deciden separarse. Y la mamá de Melanie se pone en pareja con Rubén Alfredo Rivas. Y Rubén Alfredo Rivas, que se encontró que su mujer tenía una hijita hipoacúsica de solo 10 años, la empezó a tocar, la empezó a manosear, la empezó a abusar sexualmente algunos años después. Todo esto comenzó cuando tenía 10, ya a partir de los 12 comenzaron los abusos sexuales. Mirá todas las cosas que te voy a ir contando y que la justicia supo y evidentemente poco le importó para que el tipo este no se escape. Lo cierto es que Melanie tuvo que convivir durante muchos años, hasta los 18, con su padrastro, porque Melanie, esta Melanie, la de los 10 años, la que tenía el perrito abrazado, le decía a su mamá, y su mamá muchas veces no le creía. Es más, no le creía nunca su mamá a Melanie. Inclusive,
Melanie quería decirle a la mamá y a veces no se animaba. ¿Por qué? Porque este tipo, Rivas, le decía, si hablas, voy a matar a tu mamá. Imagínate vos que estás del otro lado y estás siguiendo esta historia que se dio acá en San Isidro, muy cerquita donde estamos nosotros, en pleno conurbano bonaerense. Imagínate esa nenita de 10, 12, 13 años, hipoacúsica, que tenía a un tipo que la abusaba sexualmente. Mirá, esas son las fotitos que tenía Melanie. Que ella tenía dificultad para hablar y que encima no le creían. Y que encima el abusador le decía, si hablas, voy a matar a tu mamá. Mirá el mail que le mandó Rubén Rivas, el 6 de diciembre del 2007 a Melanie. El que más te quiere soy yo. El más lindo de todos soy yo. Le mandó en un mail en el año 2007 a una nena chiquita, de entre 13 y 14 años. Mirá lo que le escribía. El más bueno de todos es Hugo, es verdad, estaba hablando de familiares. El más grande de todos es el elefante. Eso también es verdad. Mirá lo perverso de todo esto. Mirá el mail que le mandaba a esta pobre chica. El más gordo de la casa es tu hermano que se la pasa durmiendo en la panza de tu mamá. El más feo es tu papá. Imagínate cómo repercutía estos mails que le mandaba este hombre, este abusador a Melanie, mientras la abusaba sexualmente. O sea, mientras convivían en la misma casa. Y la más loca de todas es tu oma. Oma quiere decir, o se le dice a las abuelas en alemán. Después le sigue tu mamá y después venís vos, tratándola de loca a una chica que además la abusaba sexualmente. Lo cierto es que Melanie, con mucho esfuerzo, en el 2014 se animó a hacer la denuncia. Y mirá que hay que tener valor para hacer la denuncia de un tipo que sigue viviendo con la madre. Al día de hoy, Rubén Rivas sigue viviendo con la mamá de Melanie. Y acá viene la parte más increíble y te pido por favor que me sigas en esto, porque acá es donde, por supuesto todo esto es indignante, pero lo que viene ahora es donde vos decís, ¿quién piensa en la justicia? ¿Quién piensa en la justicia? Lo cierto es que en el 2014 Melanie hace la denuncia y tardan 4 años en llegar al juicio oral. El juicio oral se hace en el año 2018. Rivas llega al juicio oral, pero llega en libertad. Desde que se hace la denuncia, desde que Melanie le cuenta a la justicia en el 2014 que este hombre la abusaba sexualmente, luego de que declararon testigos, luego de que Melanie pasó por distintas declaraciones, distintos análisis psicológicos y psiquiátricos que dijeron que Melanie decía la verdad y que encima tenía esos correos electrónicos, inclusive, más allá del relato de la víctima, había, por ejemplo, estaba la fonoaudióloga que declaró que había visto cosas extrañas. A pesar de todo eso, la justicia no dijo, che, metámoslo preso a este hombre hasta el juicio oral. No. Lo dejaron en libertad hasta que en el 2018 comenzó el juicio oral. Rivas llegó al juicio oral en libertad. El abusador de Melanie. Pónganse un ratito en los pies de Melanie, en la piel de Melanie, sabiendo que denunció a un tipo que estaba libre. Y llegó efectivamente el día de la sentencia. Llegó el día en que los jueces dijeron, hoy vamos a sentenciar, vamos a decidir si Rubén Rivas es o no es culpable de una carátula que ahora te voy a leer, abuso sexual, gravemente ultrajante, etcétera, etcétera. La pena en expectativa podía llegar a ser, ¿cuánto, Luis? ¿20 años? Sí, 20 años. Poneme de vuelta, por favor, la cara de Rivas. ¿Sabés qué hizo ese hombre el día que lo iban a sentenciar? Y por supuesto, no fue. Se quedó en su casa, no fue a escuchar cómo lo sentenciaban. No fue. Este hombre que está acá, el día que lo iban a sentenciar,
no fue. A pesar de que no fue, y ahora sí, Juli, querido, poneme por favor la sentencia, a pesar de que ese día no se presentó, la justicia lo terminó condenando. Lo condenó a 12 años de prisión por el delito de acceso carnal, de abuso sexual con acceso carnal, agravado, etcétera, 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 12 años, y ordenamos la inmediata detención, dijo la justicia de San Isidro. Claro, en ese momento no lo podían detener porque no estaba en la sala. Entonces, ¿dónde lo fueron a buscar? Lo fueron a buscar a la casa. ¿Y a qué no sabés qué había hecho Rubén Rivas? Sabiendo, porque imagínate, el abogado le va a haber dicho, le va a haber llamado, le dijo, che, te acaban de condenar a 12 años. ¿Sabés qué hizo Rubén Rivas? Se escapó Rubén Rivas. Y hace 5 años que Rubén Rivas está prófugo de la justicia. Y hace 5 años que Melanie, con quien vamos a hablar en un ratito, tiene miedo. Poneme por favor de vuelta los mails que le mandaba a este tipo. Hace 5 años que Melanie tiene miedo de que este hombre, que está condenado a 12 años de prisión, y hace 5 que está prófugo, un día se aparezca en la puerta de su casa, vaya a saber uno con qué intenciones. En el 2007 te contaba, le mandaba estos mails, el que más te quiere soy yo. Era una nenita Melanie en el 2007. Era una nenita. El más lindo de todos soy yo, le decía, le escribía a Melanie. Y encima agredía a la familia. El más bueno de todos es Hugo, eso es verdad. Y esta frase, el más grande de todos es el elefante. Eso también es verdad. ¿Y sabes cómo eran los abusos? Por supuesto, no te voy a dar detalles. Pero este hombre le decía a Melanie, ¿me preparás un cafecito? Y Melanie ya sabía que cuando él le decía, ¿me preparás un cafecito?, era porque se venía un abuso sexual. Inclusive, Melanie, ya casi rozando los 18 años, se cruzó de vuelta con este tipo después de la denuncia. ¿Y sabés lo que le dijo este tipo a Melanie? Se le acercó al oído y le dijo, a ver cuándo venís a casa y me haces de vuelta un cafecito. ¿A vos te parece que semejante HDP que es Hugo Rivas, la justicia lo dejó en la casa hasta el día de la condena? Yo no entiendo, Luis, esto más que complicidad, porque ineficiencia ya no me la creo. Esto tiene que ser algún tipo de connivencia, complicidad. Porque si vos sabés que hay un tipo que estás a punto de condenarlo a una pena que puede llegar a los 20 años de prisión, ¿no se te ocurre parar un policía en la puerta de la casa? No sé, meterlo preso antes. ¿Cómo dejás que se escape un tipo así, Luis? Un amigo en común que tenemos algún día acuñó la frase, una frase que a veces me costaba asumirla, pero evidentemente es cierta, esta de la justicia idiota. Es que no puedo entender. A veces da la impresión de que hay una justicia que funciona de esta manera, como idiota, o si no, con complicidad. A ver. Perdón, quiero decir una cosita. Enseguida hablamos con Melanie. Les pido que escuchen el testimonio de Melanie, que ahora vive en la provincia de Córdoba. Melanie, esto sucedió acá en la provincia de Buenos Aires. Y les pido que se queden a escuchar el testimonio de cómo Melanie cuenta lo que vivió con este tipo y del miedo que tiene ahora. Hace 5 años que la justicia no sabe dónde está un tipo que, perdónenme, la justicia lo dejó que se prófugue. Sí, Luis, perdón. No, lo que te decía, a ver, cuando se inician este tipo de causas, cuando ha pasado un tiempo y la denuncia se hace pasado ya un determinado tiempo y hay una serie de elementos de prueba para recopilar, obviamente no se puede pretender que la detención sea inmediata después de la denuncia. Se supone, todos conocemos cómo funcionan estas cosas, que salvo que sea un delito infraganti, o sea que alguien se ha agarrado en un robo, ¿no?, la detención no es inmediata. Pero acá hay un plazo, hay un devenir del proceso, hay un desarrollo, si se puede considerar intermedio, que va desde la denuncia hasta el momento del fallo final, que es el avance de la investigación. En algún momento la investigación llegó a un punto en el que
había al menos una, como se decía antiguamente, una semiplena prueba en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la certeza semiplena, si se quiere, no terminada, acabada, que es un tema, es un razonamiento que se hace a la altura de la sentencia definitiva, que autorizaba la detención. Autorizaba la detención, el dictado de una prisión preventiva. Pero es que acá, entonces, pero perdóname Luis, acá es donde yo quiero tratar de explicarle a la gente cuál fue el criterio que usaron. Entendieron que no había un riesgo. Entendieron que este hombre no tenía riesgo de fuga y no tenía riesgo de entorpecimiento de la causa. Que ya eso de por sí, a mi manera de ver, es incorrecto. ¿Por qué? Porque este tipo podía tranquilamente hablar con la víctima. Bueno, en la provincia de Buenos Aires especialmente, uno litiga con estas cosas todos los días, en la provincia de Buenos Aires especialmente, el primer argumento para cuando vos vas sobre la base de un pedido, lo que puede ser una morigeración de prisión preventiva y demás, el primer análisis que te hacen es el riesgo de fuga en función de la expectativa de pena del hecho que se imputa, en tanto y en cuanto haya cierta verosimilitud de la investigación. Si la investigación está avanzada, por eso digo, no al principio, pero si ya tenés investigación avanzada, con algunos de los extremos ya más o menos acreditados, ya tenés una imputación grave en cuanto a la pena, y la penalidad grave ya es el primer argumento para hablar de riesgo de fuga. Si vos entendés, voy con Fernando, si vos entendés que hay una persona que puede llegar a ser condenada, tenés que imaginarte que en el día de la condena puede escaparse. Ahora, fíjate esto que te quiero contar, y enseguida me voy a Córdoba para hablar con Melanie. Por eso quiero que la escuchen a ella. Nosotros te contamos la historia, pero quiero que la escuchen a Melanie. A este hombre, ese día del año 2018, lo condenan a 12 años de prisión por... Y acá ayúdame, Luis, a explicarle a la gente todo el delito que cometió. Abuso sexual con acceso carnal agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente ha habido acceso carnal mediante un abuso, sino que además ha habido una persistencia en el tiempo que ha hecho que esto sea gravemente ultrajante. Es un concepto... Un sometimiento. Un sometimiento permanente, duradero e intenso desde el punto de vista de la sexualidad. Por su duración y circunstancias de realización, agravado por la convivencia, porque encima convivían, y esto acá me parece que es lo más importante y donde la justicia no termina de entender, y por haberle causado un grave daño a la salud mental de la víctima. Porque cuando un mayor abusa a una nena, no solamente la está abusando en ese momento, sino que la abusa para toda la vida. ¿Qué es lo que va a contar en un ratito Melanie cuando hablemos con ella? Ya abrimos el móvil en Córdoba. Sí, Luis, y ahí voy con Fernando. Ahí tenías en esta calificación que seguramente venía ya establecida desde la investigación, desde antes del fallo, ya tenías algunos extremos que se daban por ciertos y que estaban acreditados. La convivencia preexistente es un agravante que ya estaba en cabeza de este hombre y que lo ponía bajo el riesgo de una pena más importante que inclusive que el abuso sencillo, digamos, el abuso con acceso carnal en su variante, digamos, básica. Sí, voy con Fernando y ya voy con Belén Bianchi en Córdoba para hablar directamente con la víctima. Dale, Fer. No, que lo que hay que destacar es que en este caso es una chica que tenía problemas justamente con la palabra. Es decir, realmente yo la escuché hablar y se la ve que logra comunicarse muy bien y ha mejorado muchísimo. Pero a alguien que le cuesta hablar y que le cuesta emitir sonido, que tiene que ser acompañada por una fonoaudióloga, en el caso de la madre no le escuchaba lo que decía, lo que denunciaba, le decía no es así, no es lo que vos pensás. Claro, porque ella se lo dice a la madre. Y la madre, tuvo que pasar un episodio muy interesante que ella cuenta en un boliche. Ella va a un boliche con una amiga y una amiga tiene un ataque de pánico. Y al estar al lado de la amiga en el ataque de pánico le dice, ¿qué te está pasando? No, me sentí mal, estoy muy angustiada porque abusaron de mí. Y le dice, bueno, a mí me pasa lo mismo, no sos la única. Esta chica que sale del boliche, al día siguiente le dice, te voy a contar lo que me pasó, pero ¿y a vos qué te está pasando? Era bastante más grave que lo que le estaba pasando a su amiga,
y esta chica le dice, vos tenés que denunciar, estás viviendo con una persona que te está jodiendo la vida de hace 10 años, y cada vez que le anunciaba que le iba a un cafecito de los 12 años en adelante, inclusive la penetraba como si fuera una mujer, una cosa, un trastornado total este tipo, y la madre no le creía. Es decir, un problema con la palabra, que hasta eso parece una película, ¿no? Que es abusar de alguien que no puede hablar. Es vivir una angustia doble. Es realmente insólito. Estamos conectando con Córdoba, ya vamos a volver. Pero sí, antes quería decir vos, Luis, y ahora te voy a contar otro detalle. Repasando algunos detalles, repasando algunos extremos de lo que es la calificación legal de los hechos. No solamente tenía, como vos bien decías hace un rato, una pena máxima de 20 años de prisión, el delito por el cual estaba imputado, sino que además el mínimo era de 8 años de prisión. Era un mínimo excesivamente alto para suponer que no existiera un riesgo de fuga. Claro. Es decir, con 8 años de mínima, la posibilidad... Seguro, claro. Exactamente, en caso de ser condenado iba preso segurísimo. Y por muchos años. Muchos años. Esa es la expectativa de condena que la justicia tiene que tener en cuenta. A ver, si vos estás acusado de un delito que puede ser plausible de una condena de 20 años, suponete, 15, 20 años, y la justicia te deja libre, mínimo tiene que haber alguna medida para asegurarte de que vos el día de la condena estés ahí presente. Sí, porque si no pasa como esto. Poneme por favor, y recordemos a toda la gente que se está sumando, 1654, estamos contando el caso de Melanie, esta chica hipoacúsica que ahora tiene 28 años, pero que fue abusada desde los 10 años de edad por ese tipo que ustedes ven ahí, por Rubén Alfredo Rivas. Rubén Alfredo Rivas, que el día que lo condenaba a 12 años el tipo decidió no presentarse. Pero y la justicia dijo, está todo bien, no pasa nada. Hay un detalle en esto también que estamos diciendo, Martín, porque en realidad, si él se hubiera profugado en cualquier momento, inclusive durante el juicio no hubiera podido continuar sin su presencia, salvo que estuviera permitido que estuviera ausente. Pero evidentemente llegó al juicio, quiere decir que llegó estando a derecho. Y como vos bien decías, en algún momento le dijeron, alguien le dijo, borrate porque esto termina mal, y ahí fue como el hombre desapareció de escena. Es realmente insólita esta situación que estamos contándote, que te estamos narrando de a poco. Avísame, Guido, cuando la tenemos a Belén, si ya puedo saludarla a Belén. Quiero escuchar el testimonio de Melanie. Está conectada, 1656. Vamos a hablar con Melanie, que nos suele dar notas, que nos ha elegido para dar esta nota y para hablar de este hombre que le viene arruinando la vida a Melanie desde que tiene 10 años y que ahora se la sigue arruinando. Se la sigue arruinando, ¿sabés por qué se la sigue arruinando? Porque Melanie vive con un miedo latente. Melanie vive con el miedo de que en cualquier momento este tipo aparezca en la casa y le haga algo. Antes de saludar a Belén, quiero preguntarte, Luis, ¿qué pasa si el tipo sigue prófugo y la causa prescribe? ¿Puede prescribir? Hay un mecanismo en el tema otra vez volvemos a hablar de la prescripción. La prescripción tiene un momento inicial que es el hecho, la fecha del hecho. Pero después hablábamos el otro día que el llamado de indagatoria interrumpe la prescripción y empieza a contarla de cero. El fallo de primera instancia, el fallo, aunque no esté firme, interrumpe la prescripción y vuelve a llevar la cuenta a cero para empezar a contar. Pero si pasa, suponete, 12 años. 12 años. O sea, si este hombre está prófugo los 7 años, ya hizo 5. Ya hizo 5. O sea, 7 años más, un día se presenta en la casa de Melanie y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahora estoy libre y puedo hacer lo que quiero y me paro acá en la puerta de tu casa. Exacto. ¿Vos me estás diciendo que así de cruel es esto? Ninguna agravante. Así de horrible. ¿Así de horrible? Así de horrible. ¿Así de horrible es esa situación? Sí, señor. Sí, porque además, al no quedar firme, bueno, en definitiva, si fuera la pena que le impusieron es de 12 años, con lo cual, si hubiera quedado firme, tiene 12 años por cumplir en la cárcel o prófugo. Pero no fue el caso. Pero es insólito. Es insólito. Nunca lo vi. Es insólito. Es insólito. 2 minutos faltan para las 5 de la tarde y voy a saludar a Belén Bianchi, que está justamente con la protagonista, lamentable protagonista de esta situación. Va a hablar por primera vez. Hola Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Martín, equipo, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en este momento con Melanie y una historia realmente de terror, podríamos decir, ¿no? Porque hablamos de abuso sexual, hablamos de una violación y hablamos de una menor también, que incluso viviendo con su madre biológica y con quien era en ese momento el marido de su madre, sufrió abusos sexuales, violación, como dijimos recién, a los 10, a los 12 años, y en ese momento totalmente indefensa, no le creía a nadie, ni siquiera su propia madre. Pero estamos en este caso, bueno, con Melanie, quien hace 4 años ya que vive aquí en Córdoba, en este caso. Todo esto sucedió en Buenos Aires, pero contanos un poquito más vos, Melanie, cómo fue que sucedió. Contanos desde ese inicio, ¿no? Cuando vos eras niña, adolescente. Bueno, mi papá se separaron cuando tenía 8 años. Era amigo de la familia. Nos íbamos de vacaciones él con sus hijas y yo con mi papá. Y después, bueno, él se separa de su mujer y después mi papá se separaron y bueno, mamá se empezó a juntar con él y ya no, 10 años, se juntaron capaz cuando tenía 9 años y a los 10 años empezaron más, no sé, abuso. Bueno, con un juego empezó y a los 12 años empezó con el abuso sexual, hasta los 16, 17 años. Melanie, vos eras una nena, ¿no? Con 10 años, ¿qué entendías en ese momento? Digo, cuando esta persona, Rubén Rivas, se acercaba a vos, te manoseaba, buscaba esos momentos donde estaban a solas también. ¿Qué entendías vos? No sabía. Yo no sabía en ese momento, no entendía que era algo grave, que era algo malo. Después me di cuenta que sí y trataba de evitar. Y él me manipulaba. ¿Él en algún momento te decía que no le dijeras nada a tu mamá, a tu papá? No me acuerdo que me haya dicho eso, o capaz que me lo dijo y no me acuerdo, pero me decían que sí, dale, porque si no me va a llevar de vacaciones, o me iba a comprar ropa, y todas las cosas que yo quería, él me la iba a cumplir. De los 10 hasta los 12 años pasaron 2 años hasta donde él esperó este momento, ¿no? Para pasar directamente de manosearte a violarte. Sí, exacto. Bien. ¿Qué pensabas de Rubén, digo, en ese entonces? Con 12 años, ¿quién era para vos? ¿Qué representaba? Me daba mucho miedo, era una persona muy agresiva, le pegaba a mamá y bueno, yo le pedía a ella que se separe y ella me decía que era bueno, que lo llevaba de vacaciones, la misma manipulación que me decía él, me decía ella. Y bueno, hasta que yo cumplí 18 años, me fui a ir con papá, que eso fue en el 2012, y me fui a ir con papá también al colegio, y en el 2013, ya tenía 18 años, casi 19, pude contar lo que me pasó, gracias a una amiga. Ella me contó lo que le había pasado a ella, y yo para decirle que ella no es la única, le dije lo mismo. Después ella me presionó con que le cuente más y no le quería contar y después bueno, me dijo que papá no le cuente a mi papá y le dije que no le quería contar a mi papá porque no quería tener problemas, tenía mucho miedo de que nos haga algo, me hacía toda la película. Y después pasaron unos días y fui a un cumpleaños de una familia de él y estábamos en el asado y bueno, me acerco y él me dice, ¿cuándo vas a venir a casa a hacerme un café? Y cuando me decía eso, de un café, era cuando pasaba todo. Y ahí dije, esto no se termina, no iba a contar a mi papá. Y bueno, volví a mi casa, me cuento a mi papá. Le dije, por favor, no le cuentes a mamá, espérame, vemos cómo le podemos contar. Pero papá fue y le contó a mamá, y mamá se me acercó a mi casa, a decirme todo. En ese momento, Melanie, ¿cuál fue la reacción de tu papá? ¿Te creyó inmediatamente? ¿Qué te dijo? Sí, lo quería matar, mi papá. Pero bueno, no pensó por mí. Porque si mi papá no mata, ¿quién se hace cargo de mí? Entonces dijo, acá vamos a hacer por lo legal, vamos a hacer juicio, vamos a hacer una denuncia. Y bueno, le conté a mamá, yo no le pude contar, ella me empezó a decirme, ¿Cómo vas a decir eso? Y ahí, bueno... ¿Tu mamá nunca confió en tu palabra, nunca te creyó? No. Yo pensé que, bueno, estaba negada, que, bueno, que le costaba aceptar. Y, bueno, después me cayó una denuncia de mi mamá haciendo una denuncia a mi papá, diciendo que él me abusaba, mi papá.
una denuncia a tu papá, o sea, tu padre biológico, que además también iba en cierta forma contra vos también, ¿no? Porque ella creía que vos mentías. Exacto, exacto. ¿Qué fue lo que pasó con esa denuncia? No pasó nada porque mi papá me llevó a Vivi, que es atención a víctima de violación, que está en Buenos Aires, que bueno, tiene un equipo de abogados y psicólogos especialistas en eso. Y bueno, con eso me ayuda un montón para hacer la denuncia. Bien, Melanie, en ese caso, bueno, se llevó a cabo la denuncia, entraron en juicio y en el momento de la sentencia, Rubén desaparece, ¿no? Sí, nunca se presentó la sentencia. Desde ese entonces lo están buscando. ¿Y qué pasó con tu mamá? Digo, porque tu mamá le creía a él. ¿Hoy tenés relación con tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? No, hace 10 años que no tengo relación con ella. Ella se intentó contactarse conmigo, siempre haciendo como si nada pasó, siempre echándome la culpa. O sea, en esas búsquedas de tratar de volver a tener una relación con vos, ni siquiera fue que intentó hablar como para poder creerte. Exacto, ni siquiera. Melanie, vos tenés, más allá de lo que te pasó a vos, vos tenés también pruebas, tenés mails de esta persona, el ex marido, marido de tu mamá. Me mandó un mail y decía, cuando sea grande vas a ser mi novia, en uno de los mails que me mandó. También me lo decía eso, donde la tenía mi mamá. Me lo decía y yo decía, mamá, vos estás escuchando lo que estás diciendo, y ella me dice, no, te está haciendo una joda, te está haciendo un chiste. ¿Sentiste que en algún momento tal vez tu mamá hasta tenía celos, digo, por esta relación que tenía su marido con vos? No lo sé. No lo sé. Eso me dicen, pero yo no lo sé. Porque era muy chica, no me daban cuenta de esas cosas. En este tiempo, cuando tu mamá quiso contactarse con vos, ¿qué sentiste? ¿Sentiste por ahí la necesidad de querer hablar con ella o directamente ya no entablar ningún tipo de vínculo? No hay ningún tipo de vínculo. No quiero saber nada de ella. Ya pasaron 10 años y todas las veces que se intentó contactarse conmigo siempre me dan lo mismo, que me echa la culpa, que ella no entiende por qué pasó todo eso y no. Melanie, ¿la justicia te creyó a vos? Sí, la sentencia 12 años de prisión y hace 5 años que está prófugo. Si pasan 12 años que no la agarra, se prescribe la causa, o sea, en 2030 se prescribe la causa. Vos hace 10 años que tampoco sabes nada de tu mamá. ¿Crees que pueden tener ellos algún tipo de vínculo que tu mamá puede saber tal vez dónde está él? Sí, puede saber. Y yo pasé datos a la justicia y no tengo novedades. Si en este momento, Melanie, esta persona, Rubén, estuviera escuchándote, si estuviera viéndote, si vos tuvieras la posibilidad de volverlo a ver, ¿qué le dirías? ¿Qué sensación crees que te generaría hoy, digo, siendo ya mucho más grande y habiendo pasado tanto tiempo? La verdad, nunca pensé en esto, en lo que me está preguntando, pero me genera vómito, ganas de vomitar. No sé si le podía dirigir una palabra porque me arruinó la vida, me arruinó mi infancia, mi adolescencia. Melanie, vos pasaste de Buenos Aires a directamente venirte a vivir a Córdoba. Hace 4 años que estás acá, alejada ya de tu provincia, en cierta forma de tu familia, más allá de que tenés un buen vínculo con tu padre, que fue quien siempre te apoyó. Hoy tenés tu familia también, tenés un hijo. ¿En algún momento tuviste miedos vinculados, digo, a todo lo que pasó con vos? ¿Cómo vivís hoy acá? Sí, tengo miedo de que le pase algo a mi hijo y quiero protegerlo de todo, no quiero dejarlo con nadie, pero no puedo ser muy protectora. Pero ahora que mi hijo es varón, yo voy a tratar de enseñarle de que él sea respetuoso con las mujeres, que siempre respete a las mujeres, que nunca haga nada. Eso quiero darle mi enseñanza en eso a mi hijo. Y a la justicia en este caso, ¿qué le dirías, Melanie? Digo, ¿tenés miedo que por ahí prescriba el caso? Sí, que lo busque, por favor, que se ponga la pila con eso, porque ya faltan 7 años que se prescriba la causa y no sabemos dónde está, y quiero que toda la gente lo busque, que esté atento con quién está, su vecino puede ser, o en un local, un cliente, que estén atentos. ¿Crees que está acá en Argentina? O no puede estar en Paraguay, en Brasil, porque de acá se cruzan la frontera así de fácil. El hecho de que detengan a Rubén te daría a vos paz, Belén ahí. tal vez un poco más de libertad. Sí,
un poco más de libertad y también hacer justicia de lo que me hizo. Que se cumpla la justicia. A ver, espérame, Guido, espera porque quiero... Bueno, ahí escuchábamos, Martín, la palabra de Melanie. Sí, quiero seguir hablando con Melanie. Nosotros no tuvimos un pequeño problema con el audio, ahora lo vamos a reconectar el audio para poder seguir preguntando a Melanie. Pero Melanie acaba de decir algo que es fundamental. Acaba de decir que la madre, sí, o sea, su propia madre, la madre de Melanie, sigue en contacto, en pareja con este hombre, con Alfredo Rivas. Y cree Melanie que la madre sabe dónde está Alfredo Rivas. ¿No es cómplice de esto? ¿No hay un grado de complicidad en todo cuando esto? le escuché que lo contabas al principio, honestamente creí que te habías equivocado. Digo, ¿cómo va a estar la madre cómo la madre va a continuar viviendo con este hombre? Inclusive una relación con un prófugo. Exactamente, con un sabiendo dónde está. Prófugo. Pero y además, la Argentina tiene maneras de saber con las determinadas escuchas, investigaciones, los servicios tienen que estar para esto. No, para pero, saber, el tipo tiene familia, tiene cierto poder adquisitivo, no puede, no se ha borrado completamente del mundo, no puede ser que no se sepa por lo menos dónde está. Sí, no es gente marginal, definitivamente, pero volviendo un poco a lo anterior, digo, yo tal vez pueda aceptar, como hipótesis, que la madre sea reacia a aceptar la realidad que le cuenta la nena, porque no le cree, porque fabula, por un montón de Luis, pero pará. No, déjame terminar. Dale. Ponele que al principio no le crea. ¿Al principio? Por eso. Pero la causa avanzó, la causa llegó a un estado de sospecha, la causa llegó a esto, llegó a Poneme una de vuelta condena. la condena. Llegó a la condena. De una condena. ¿Cómo puede ser que la madre, salvo, como estamos diciendo, que haya, por lo menos, cómplice, por lo menos que haya consentido la situación? Pero aparte... Porque hay casos en los que consienten la situación. No, en este caso dicen que todo pasaba ¿no? cuando la madre no estaba. En este caso... Pero lo sabía. Pero la nena le dijo. Y no le creyó. Sí, pero Fer, le dijo y no le creyó. No le creyó. Y lo más increíble más de una vez pasa eso, ¿eh? Sí, por supuesto, pero lo más increíble de todo, poneme, Juli, por favor, la sentencia, es que la madre tiene este documento que yo les estoy mostrando en la mano, donde dice que su pareja no solamente abusó sexualmente de su hija, sino que le causó un grave daño a la salud mental. Y estos no son 3 jueces locos que se les ocurrió. No, pero además, estos son peritos psicológicos, peritos psiquiátricos, análisis a los teléfonos, análisis a los mails. Es una cantidad de pruebas la que necesita la gente para... Un testimonio de primera mano que es el de la fonoaudióloga. Ahí está, contá eso. ¿Qué dijo la fonoaudióloga? La fonoaudióloga estaba tratando a la chica en la casa, haciendo un trabajo por el tema de la vocalización y todo esto, y ve que creo que se estaba bañando, y en un momento aparece el hombre, aparece Rivas, y le golpea la puerta del baño y le habla y le dice algo que a la mujer le pareció raro, le pareció como que había habido como cierta invasión de la privacidad que le llamó la atención, y cuando sale la chica le dice, ¿pasó algo? ¿Por qué tú sabía que era el padrastro? ¿Por qué entró en el baño? Hay algo que a la mujer le pareció sospechoso de movida y ella no se lo... Y la fonoaudióloga es testigo del juicio también. Después fue al juicio a contar esto porque ella le dijo no pasa nada, porque ella dice, yo tenía tanto miedo en ese momento que no me animé a contarlo. Ahora, se le ocurrió a la mujer, no es que la chica fue y le dijo, mire, usted sabe que me pasa esto, no le dijo nada. Es lo que vio en la casa la fonoaudióloga. ¿Y qué pensará? A ver, pensemos un poquito en la madre. Poneme la foto de la madre, por favor, te pido, Guido, que yo sé que tenemos la cara tapada de la madre. Mirá, ahí está la madre con Melanie en las cataratas. Hay una foto que ahí está esta. ¿Qué pensará la madre? ¿Que Melanie es una fabuladora? Bueno, acá hay pericias que dicen todo lo contrario. Ponele que dicen que no es una fabuladora. ¿Cuándo es este fallo? ¿Cómo? Este fallo ya pasaron 5 años. 5 años, del año 2018. Y el tipo sigue prófugo. Pero además de eso, la madre ya conoce este fallo. Pero por supuesto que conoce este fallo. Ya sabe que esto ya no es la versión de una chica fabuladora. Esto es la versión de la justicia. Es la versión de la justicia. Poneme el afiche del Ministerio de Seguridad de la Nación,
que propone una recompensa. Sí. O sea, 500.000 la pesos. madre de Melanie, Sí, dice dónde está. según lo que dice Melanie, está en contacto con un tipo que lo busca la justicia de esta manera. Un prófugo por el cual la justicia da 500.000 pesos. Esto se publica en los aeropuertos, por ejemplo. Esto se publica en todos Claro, lados. pues tiene pedido de captura internacional el hombre. Exactamente. No Pero es solo en yo Argentina. vuelvo al principio. Al día de la condena. Eso es lo que a mí es como que no me termina de cerrar. Porque vos, Luis, me podés decir, sí, la verdad que fueron distraídos. Sí, la verdad que hicieron mal su trabajo. Por si recién te sumás, te recuerdo que este hombre abusó sexualmente de su hija, de su hijastra de los 10 años. En el 2014 le hizo Melanie, la hijastra, hizo la denuncia. En el 2018 se hace el juicio. El tipo va a las audiencias del juicio y en la última audiencia, cuando le dicen vamos a leer sentencia, se ve que ya se la veía venir. El tipo se quedó en la casa y cuando el abogado, porque me juego que fue así, le dijo, te condenaron a 12 años, el tipo se fue y desapareció. La La verdad que- justicia le dio tiempo para que se escape. Pero ese tiempo lo tenía, más allá de que siguió a derecho, por decirlo. Fíjate vos que el hombre ya evitó la prisión preventiva. Quiere decir que estuvo exento de estar detenido desde la instrucción misma. Desde la Exactamente, instrucción. pero en estos Después casos- Nunca- zafó de la detención y zafó después en la etapa Suponiendo en que- estos casos, ¿no podría existir la posibilidad, por lo menos, de una tobillera electrónica? Por lo menos Es lo que tampoco. yo pensaba, Esto sí pero puede ser, ¿no? Porque ahí ya te va dando una alerta que se está yendo. Podría ser lo de la Por lo menos tobillera, eso, por lo podría menos. ser y debería haber sucedido algo que evidentemente no sucedió. Estamos tratando de reconectar con Melanie, enseguida volvemos a la